Dios me los bendiga a todos en esta mañana, hermanos. Qué bueno que Dios nos permite estar nuevamente aquí en su casa, amén. Aquí en su casa de oración y listos ya para la predicación de esta mañana. Aprovecho para agradecer, obviamente, a todos los niños, también los papás, ¿verdad? Pero los niños que pudieron pasar aquí enfrente, qué bonito se escuchó, así que gracias. Si así como se anunció, alguien quisiera que su niño participe, también puede dejarnos saber para agregar ese teléfono también ahí en el grupo de las mujeres, y así se puede enterar. Acuérdense que cada cuarto domingo ellos están aquí con nosotros y podemos aprovechar también para que ellos estén participando con alguna alabanza. Nuevamente, los que nos están visitando por primera vez, qué bueno que están aquí con nosotros. Como ya se anunció al final, tenemos un regalito para ustedes, y todos los demás que somos de casa, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y bueno, si tienen sus Biblias, vaya abriendo su Biblia en Génesis capítulo 5. Esta vez pasó un detallito con el micrófono que usualmente tengo. Siempre es más incómodo tener que estar sosteniendo el micrófono, pero vamos a ver cómo nos va aquí. ¿Están despiertos? ¿Me escuchan bien? Muy bien. A manera de introducción, hermanos, en los tiempos de la iglesia primitiva, escuche por un tiempito, en los tiempos de la iglesia primitiva, el apóstol Juan, que conocemos, ¿verdad?, de los discípulos del Señor Jesucristo, el apóstol Juan tenía un discípulo de discípulo, que se llamó Policarpo, que seguramente algunos han leído, escuchado acerca de Policarpo, que fue un obispo de Esmirna. Y al decir Esmirna, quizá te vas a recordar de las 7 iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias del Asia Menor. Una de las 7 iglesias era la iglesia de Esmirna, la cual estaba padeciendo mucha persecución. Bueno, fue en ese mismo tiempo que estaba apareciendo en la escena este obispo llamado Policarpo, que repito, fue un discípulo directo de Juan, el discípulo del Señor Jesucristo. Y Policarpo, hermanos, vivió a finales del siglo I y a principios del siglo II. Y es algo muy normal el día de hoy, hermanos. Si tú hablas con la verdad, seguramente vas a ser odiado por la sociedad. Ese es Policarpo, una persona que se plantó firme con sus convicciones bíblicas y fue fiel hasta la muerte. No solamente estamos hablando de alguien que caminó con Dios, Policarpo, sino alguien que continuó, era algo constante, caminando con Dios hasta el día de su muerte. Policarpo era uno de esos valientes que no iban a suavizar la verdad, era piadoso, valiente a la hora de defender la fe de los apóstoles. Llegó a ser un anciano muy respetado por la iglesia. Pero allá en el primer siglo, hermanos, se desató una persecución muy fuerte. Todos sabemos que la iglesia siempre ha padecido persecución, pero nada se compara a los primeros 300 años. Así que usted puede leer por ahí, es muy rica la historia de la iglesia o la historia del cristianismo, como en los primeros 300 años hubo demasiada persecución, sobre todo en 10 etapas de persecución. Así que en el tiempo de Policarpo, el que estaba como emperador era Marco Aurelio, y se vino una persecución tan grave, y Policarpo tenía ya 86 años, ya era un anciano, que era fiel a sus creencias, era fiel a la escritura, y por eso era odiado por la sociedad. Así que las autoridades en cierta manera le hicieron un trato. Policarpo, si tú estás dispuesto a jurar por el César y maldecir a tu Cristo, maldecir a tu Señor, entonces te vamos a liberar, puedes quedar libre, vas a quedar salvo. Y este anciano de 86 años dijo: toda mi vida, todos mis años he servido yo al Señor, y Él nunca me ha hecho ningún daño, nunca me ha hecho ningún mal. Y dice: ¿cómo pudiera yo blasfemar contra mi rey, el rey que me salvó? Y como él se negó, obviamente que esto llevó a las autoridades a molestarse aún más, y fue condenado a ser quemado en la hoguera. Así que tenemos ahí a un anciano de 86 años, rodeado en llamas, y todavía para hacer más rápida su muerte, fue traspasado su costado con una lanza. Demostró ser una persona que caminó con Dios hasta su muerte. Quiero que notes ese detalle, no solamente caminar con Dios, sino hasta el día de su muerte. Sé fiel con la verdad hasta el día de la muerte. Y si les diera otro ejemplo, pero mucho más reciente, hermanos, el 19 de junio
19 de junio de 1939 nació quien sería uno de los predicadores más influyentes del siglo XXI. A los 30 años de edad, este pastor fue llamado para pastorear la iglesia Grace Community Church en California, teniendo un ministerio, hermanos, de más de 55 años en el mismo púlpito, lo cual es nada usual, más de 55 años en el mismo púlpito. Se caracterizó por una fe firme en defender la verdad, la defensa de la autoridad y la suficiencia de la Biblia. De hecho, fue el que nos introdujo a muchos a la predicación expositiva. Muchos hemos aprendido de eso, de él, la predicación expositiva. Yo creo que la mayoría sabe que estamos hablando del pastor John MacArthur, que también fue rechazado por lo mismo. Alguien menciona ese nombre y va a ser muy odiado. Va a ser muy rechazado, sobre todo por movimientos carismáticos, movimientos de emocionalismo, pero fue una persona que fue firme en sus convicciones. Y repito, siempre que eres firme en tus convicciones vas a ser odiado. Es interesante que al igual que Policarpo, John MacArthur también murió exactamente a la edad de 86 años. Fue uno de esos pastores que pasan a la historia dejando un legado bastante marcado. Y no estamos diciendo que solamente pastores famosos van a dejar una línea, una marca que seguir, no. Todos aquí sabemos que puede haber pastores que a lo mejor nadie los conoce, a lo mejor están liderando una congregación numéricamente pequeña y Dios se ha agradado de ellos. Por supuesto que sí, hermanos. Eso no lo negamos, pero también podemos decir gracias a Dios porque Él envía personas especiales que han impactado no solamente a su iglesia local, sino que han impactado a todo un mundo entero. Por alguna razón, un pastor tan respetado como el pastor Miguel Núñez dijo esto acerca del pastor MacArthur. Dice: el pastor John MacArthur es uno de esos pastores que Dios le regala a su iglesia, uno en cada siglo. No estamos alabando a los hombres, estamos diciendo gracias a Dios por personas que vinieron a dejar un legado impresionante con zapatos muy grandes que llenar. Personas que caminaron con Dios, pero nota nuevamente el principio. No solamente se trata de caminar con Dios, es caminar con Dios constantemente hasta el día de tu muerte. Policarpo, MacArthur y muchos otros quienes murieron en el pasado fueron personas que serán recordadas por no echarse para atrás, sino que hasta el último suspiro se mantuvieron fieles a su Dios. Menciono todo esto, hermanos, porque en el capítulo 5 nos vamos a topar con una persona muy especial, una persona que, como muchos han leído, incluso hay un canto acerca de esto. Alguien caminó con Dios, ¿se recuerda? Alguien caminó con Dios toda la vida que Dios le permitió hasta que Dios se lo llevó al cielo sin haber experimentado la muerte, y esperamos que eso sea un modelo para cada uno de nosotros, de caminar con Dios constantemente, fieles hasta que Dios nos dé el último aliento y el último suspiro. Hermanos, aunque el capítulo 5 de Génesis es muy amplio, muy grande, vamos a enfocarnos en los versículos 21 al 24, así que le voy a pedir a todos que se pongan de pie. Si alguien estuviera viendo por ahí también en las redes sociales, estamos en la serie de Génesis. Hoy nos toca estudiar el capítulo 5, y aunque vamos a mirar todo el capítulo, vamos a enfocarnos o vamos a leer los versículos 21 al 24. Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Vamos a dar lectura y después vamos a orar. ¿Lo tiene, iglesia? Génesis capítulo 5, dice el versículo 21: y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 165 años. El versículo 24 vuelve a enfatizar: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Cierre sus ojos y pongamos este tiempo en el nombre del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por lo que tú nos has permitido hacer. Gracias porque hemos cantado a tu nombre, hemos exaltado tu nombre. Gracias por ver también a los niños expresando eso, cantando a un Dios soberano. Te pedimos que tú seas con el resto del servicio, que en este momento tú nos prepares para la palabra que tú tienes para nosotros.
Háblanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que podamos ser personas que no solamente son oidores, sino hacedores de tu palabra. Muéstranos a Cristo en este pasaje, Señor, y te pedimos todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús y decimos amén, amén. Puede tomar su lugar, hermano, mientras se mantiene ahí en el capítulo 5 de Génesis. Y yo he titulado el sermón de esta mañana, Caminando con Dios en un mundo caído. Una vez más, no solamente es caminar con Dios, es hacerlo constantemente y en el mundo pecaminoso en el cual vivimos. Caminando con Dios en un mundo caído, quédese ahí el capítulo 5 de Génesis. Y hay 4 cosas que yo quisiera estar, hermanos, resaltando. Yo sé que cuando vamos a predicar todo un capítulo, hermanos, es algo difícil poner puntos, porque a veces un solo capítulo puede hablar de muchos temas. Así como de pronto puede haber 3 capítulos que apuntan al mismo tema, de pronto puede haber un capítulo que habla de varias cosas. Hay mucho contenido para estudiar y por eso es difícil apuntar hacia un solo tema o puntos. Y hay 4 cosas que yo quisiera mencionarles, hermanos. Hay 4 puntos que vamos a aprender el día de hoy, pero antes de mencionarles esos 4 puntos, si quisiéramos resumirlo en 2 secciones para que sea todavía más fácil de memorizar y recordar. La primera sección es muerte. Todavía no les estoy dando los 4 puntos, es para resumirlo en 2 secciones y sea más fácil memorizarlo. La primera sección es muerte, porque hay una palabra que se va a estar repitiendo: muerte, muerte, murió, murió, murió. Pero la segunda sección que se va a resaltar es que en medio de la muerte Dios le permitió a alguien caminar cerca de él. Así que hay muerte, pero en medio de la muerte también estamos llamados, así como Policarpo y MacArthur y muchos otros, en medio de muerte, en medio de un mundo pecaminoso, estamos llamados a caminar con Dios. Pero ahora sí voy a darle los 4 puntos que vamos a estar aprendiendo en esta mañana. La primera sección la vamos a llamar: hemos heredado la naturaleza pecaminosa. Hemos heredado una naturaleza pecaminosa. La segunda sección la vamos a llamar: esta genealogía muestra la consecuencia del pecado, en otras palabras, la muerte. Esta genealogía muestra la consecuencia del pecado, que es la muerte. En tercer lugar, vamos a ver que Enoc caminó con Dios. No se necesita mucha ciencia para estos puntos, así lo dice el texto, ¿verdad? Enoc caminó con Dios. Y por último, la preparación del escenario para la redención. La preparación del escenario para la redención. Así que vamos al primer punto de esta mañana. Si alguien toma notas, hemos heredado una naturaleza pecaminosa. Eso lo vamos a ver en los primeros 5 versículos, hermanos. No siempre voy a estar leyendo todo, sino solamente algunos versículos claves. Por eso le dije la semana pasada que leyeran el capítulo 5. No sé quién hizo su tarea, pero ya sabe lo que sigue la próxima semana, así que le animo a estar leyendo este libro completo. Así que, hermanos, el versículo 1 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. Lo que usted va a ver en todo el capítulo 5, hermanos, es la descendencia desde Adán hasta Noé. Las genealogías son importantes. Las genealogías no son para decir, bueno, yo me voy a brincar esto porque es una lista aburrida de nombres sin sentido. Vamos a lo que viene, lo que es importante. Hay un ministerio que se llama Coalición por el Evangelio, que algunos conocen, y Coalición por el Evangelio nos enseña algunos puntos de por qué son importantes las genealogías. ¿Tú sabes por qué son importantes las genealogías? Tenemos algunas en Génesis, tenemos en Éxodo, en Ruth, en Mateo, Lucas. Hay genealogías a lo largo de toda la Biblia. Y entre algunas razones por las cuales las genealogías son importantes, estas son algunas de ellas. Por ejemplo, dice Coalición por el Evangelio, número 1, son parte de todo el consejo de Dios, por supuesto. Los 66 libros del canon bíblico que tenemos son todo el consejo de Dios. En segundo lugar, toda la escritura es inspirada por Dios, amén. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. No solamente el antiguo pacto, no solamente el nuevo pacto, toda la Biblia, todo el consejo, todo es inspiración de Dios. En tercer lugar, muestran la fidelidad de Dios a su pueblo. ¿Cómo muestra una genealogía, hermanos, la fidelidad de Dios a su pueblo? Bueno, ahora que estamos estudiando Génesis, tú deberías de responder esa pregunta rápido. Todos somos pecadores, merecíamos muerte, pero en medio de la muerte Dios prometió que un día vendría el Salvador. Se recuerda el Mesías para aplastar la cabeza de la serpiente. Por lo tanto, en esta genealogía no es solamente una lista de nombres aburridos, no. En esas listas, ¿qué está pasando?
Ahí se va marcando el camino, ¿verdad que sí? ¿Para quién? Para la llegada del Salvador, la llegada del Mesías. Así que vemos gente pecando a lo largo de la historia y en medio de ese pecar, en medio de ese mundo caído, hermanos, podemos ver la fidelidad de Dios protegiendo ese linaje. Así que, ¿por qué son importantes las genealogías? Son parte del consejo de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, muestran la fidelidad de Dios a su pueblo y por último anuncia la llegada del Salvador, que es lo más importante. O sea que si toda la Biblia, hermanos, apunta a Cristo, pues de una manera más literal, más práctica y más sencilla, esos nombres están apuntando literalmente a la persona de Jesucristo. Pero hay algo más que podemos ver en ese capítulo 5 de Génesis, en los primeros 5 versículos. Aquí se nos dice que Adán murió. Si usted lo lee en su casa se va a dar cuenta que dice que Adán murió. Primero vamos a enfocarnos en Adán. Después vamos a ver la consecuencia que nos alcanza cada uno de los que estamos aquí presentes. Primero Adán. Adán murió. ¿Y por qué murió Adán? A causa de su desobediencia, a causa de su pecado. Entonces él murió. Ahora, este pasaje, hermanos, antes de recordarnos del estado pecaminoso en el cual nosotros nos encontramos, primero nos va a recordar dónde estaba el hombre antes. Eso es importante, hermanos. Es como que nos está haciendo un recordatorio del paraíso que nosotros perdimos. Nos está recordando de dónde nos sacó, de dónde fuimos librados también. Ese mismo pasaje, si usted lee los primeros versículos, ¿qué más nos dice? Nos dice que varón y hembra los creó. Ya no voy a hablar mucho de eso porque ya lo estudiamos en Génesis capítulo 1, pero dice que varón y hembra los creó. Hay solamente dos sexos, sexo masculino, sexo femenino. Pero también dice al final que los bendijo. Si tiene su Biblia ahí en Génesis 5, el versículo 2, varón y hembra los creó y los bendijo. ¿Y qué significa que los bendijo? Bueno, ya miramos en el capítulo 1 que Dios bendijo a la creación en el sentido de que le dio dominio sobre los animales, Dios le dio dominio al hombre sobre las plantas, lo puso por encima de la creación para que gobernara, y en ese sentido el ser humano está mostrando parte del carácter de Dios, que es su soberanía. Pero no solamente significa eso cuando dice que Él los bendijo. Otro significado de la frase "y los bendijo" aquí, hermanos, significa que a pesar de la muerte les permitió superar la muerte en el sentido de procrear y multiplicarse. ¿A qué me refiero, hermanos? Dios, al ver el pecado del ser humano, Él pudo cancelar todo y decir hasta aquí. Ustedes no se merecen nada, merecen muerte y punto, y cerrar todo. Pero cuando dice que los bendijo, una vez más, significa que a pesar de la muerte, les permitió superar la muerte en el sentido de multiplicarse. O sea que si Dios le dice al hombre, multiplíquense, tengan familia, generación tras generación, por supuesto que esa es una manera de bendecirlos, ¿verdad? Que sí es una forma de mostrar su gracia hacia ellos. Ahora, después de recordarnos nuestro estado de pecado, hermanos, después de recordarnos la gloria en la que se encontraba el ser humano y cómo perdió todo y ahora se dirige hacia la muerte, mira lo que nos va a mostrar ahora en el versículo 3. Génesis 5:3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Aquí se menciona a Set, hermanos, como uno de los hijos de Adán. Si usted se recuerda, en el primer capítulo, hace ya varias semanas, habíamos estudiado que el ser humano fue creado a la imagen y semejanza ¿de quién? A la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando llegamos al capítulo 5 y se va a hablar de Set, dice el versículo 3, engendró a un hijo a su semejanza. Engendró un hijo a su semejanza, conforme a su semejanza. Ahora está hablando acerca de Adán, o sea que Set nació como semejanza de Adán. Vuelvo a leerlo aquí para que lo miren en la pantalla. Y vivió Adán 130 años y engendró a su hijo a su semejanza. O sea que ahora Set ha nacido en semejanza de Adán, conforme a la imagen de Adán. ¿Cuál semejanza, hermanos? ¿Cuál semejanza? Una semejanza pecaminosa debido a
la caída, el pecado, así que ahora van a empezar a engendrar hijos, hijas, y todos estos hijos van a ser personas corruptas, miserables, mortales y pecadores, que aunque Dios les permita de vez en cuando hacer cosas buenas, seguimos estando llenos de pecado. Y alguien puede estar diciendo en este momento, ok, pero ¿no dijimos la semana pasada que Set venía de esa naturaleza limpia de los que buscaban a Dios? ¿Se recuerdan los que estuvieron la semana pasada? La semana pasada dijimos que había la línea de Caín y la línea de Set. La línea de Caín, que representaba la muerte, el mal, y luego viene la descendencia de Set, que representa el bien a los hijos de Dios. Pero ahora está diciendo que Set fue engendrado a la imagen y semejanza de Adán. ¿Qué nos está enseñando todo esto, hermanos? ¿Qué nos enseña todo esto? Toda persona en el mundo, creyente o no creyente, ha sido creado a la imagen de Dios. Usted sabe eso, ¿verdad que sí? Creyentes y no creyentes, toda persona en el planeta Tierra fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto que vemos en el versículo 3, hermanos, es un recordatorio de que ahora, por la caída, todos vamos a nacer con la misma naturaleza pecaminosa. Así como Set fue engendrado de Adán en pecado, ahora el hijo de Set, el nieto de Set, y si sigue la descendencia hasta nuestros días, el punto es que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿Sí se está entendiendo eso, hermanos? Creyentes y no creyentes, todos tenemos todos estamos representando la imagen de Dios. Todos estamos representando la imagen de Dios. Pero también es un recordatorio, hermanos, de que hemos sido marcados por el pecado desde la caída. Ahora, no solamente todos moriríamos físicamente, sino que todos estaríamos destinados a una muerte espiritual, al menos que alguien viniera a nuestro rescate. Todos vamos a experimentar muerte física, todos deberíamos experimentar muerte espiritual, al menos que alguien venga a nuestro rescate. Por eso la salvación es un sentido espiritual. Efesios dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El salmista dijo: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermanos, todo niño, por más hermoso que nos parezca, viene con una naturaleza pecaminosa. Y por eso el teólogo y puritano Matthew Henry en una ocasión dijo: la vida del hombre no es sino un morir gradualmente. Tú entiendes la palabra gradualmente, paso a paso, poco a poco. Es interesante esa frase, hermano. Una vez más, un bebé nace y lo abrazas, qué hermoso, ¿verdad? Tiene un día nacido. Bueno, Dios ya sabe cuántos años le va a regalar a ese bebé. Y si Dios en su gracia, su soberanía, su bondad le va a regalar 75 años a este bebé, eso significa que cuando ese bebé cumpla un año, ¿cómo lo deberíamos de estar viendo? Le quedan 74 años. El siguiente año le quedan 73 años. Por eso dice la frase: la vida del hombre no es sino un morir gradualmente. Todos vamos a lo mismo. Así que esta primera sección, hermanos, de Génesis 5, vemos que a consecuencia de la caída o la desobediencia del ser humano, todos somos pecadores. Romanos 3:23 se lo sabe de memoria: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué vemos en la primera sección? Titulamos: ¿hemos heredado una naturaleza pecaminosa? Pues precisamente eso, que a causa del pecado de Adán, ahora somos también creados en esa misma descendencia de pecado. La segunda sección que vamos a ver aquí en Génesis capítulo 5 la hemos llamado: esta genealogía muestra la consecuencia del pecado. Esta genealogía muestra la consecuencia del pecado, y tú lo puedes ver desde el versículo 5 hasta el 32. Aquí vamos a mirar una lista enorme de personas, hermanos, una lista de nombres que murieron a una edad muy avanzada. Y de los versículos 5 hasta el 32, hermanos, hay una característica dominante que es imposible no notarla. Y la frase es: y murió, y murió, y murió. Esa frase de "y murió" en el capítulo 5 de Génesis, tú la vas a encontrar en los versículos 5, 8, 11, 14, 17, 20, 27 y 31.
Es muchos versículos repitiendo y murió. ¿Por qué? Solamente para leer algunos porque son muchos, nada más sígame si quiere, pero Génesis 5:5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. La pregunta es, ¿para qué resaltar esa frasecita al final y murió? Si la Biblia nada más dijera, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, ¿no sería suficiente con eso? O sea, si ya te está diciendo que esa persona vivió 930 años, bueno, ya sabemos que 930 años es toda la vida que tuvo, pero se marca y murió. Ahora bríncate al versículo 20, solamente lo puedes ver en tu Biblia, Génesis 5:20 dice, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Versículo 31, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. ¿Por qué se repite la frase y murió, hermanos? Dios nos está dando un recordatorio de la naturaleza pecaminosa en la cual todo ser humano se encuentra. Ahora, tenemos la muerte espiritual que sufrirán ¿quiénes? Repito, tenemos la muerte espiritual que sufrirán ¿quiénes? Todas las personas que han rechazado a Dios, porque la paga del pecado es, pero todos, diga conmigo todos, que aguados, todos, creyentes y no creyentes, experimentaremos la muerte física. Si es que Dios no ha venido, si es que tú no has venido, todos vamos a experimentar la muerte física. ¿Quién se puede escapar de eso? Tú quizás has estado en algún funeral y has experimentado dolor, tristeza, angustia, no sientes paz. Eso nos sigue recordando la consecuencia del pecado, porque creyentes y no creyentes pueden morir, creyentes o no creyentes, polvo eres y al polvo volverás. Todos los días, todas las semanas, todos los meses se están enterrando justos e injustos, buenos, malos. La diferencia está en que una persona que muere sin Cristo muere sin esperanza, pero un hijo de Dios que muere, su gloria está en el cielo con Cristo. Y tú puedes escuchar las palabras de todas estas personas no creyentes en un funeral. Ese tipo de frases son muy populares entre los no creyentes en algún funeral y ellos dicen que Dios lo tenga en su gloria. ¿Lo has escuchado? O que Dios lo tenga en su santa gloria. Otra es que en paz descanse. O está descansando ya por fin con su familia. Qué bueno que ya no está sufriendo, está descansando con su familia. Mentira, mentira total. Tú lo sabes muy bien. La verdad es que toda persona que muere sin Cristo enfrentará una eternidad de tormento en el lago de fuego. Pero toda persona que muere en Cristo, ¿cuántos están en Cristo en este momento? Toda persona que muere en Cristo puede cerrar sus ojos en esta tierra, pero abrirlos en la eternidad con Cristo. Por eso Pablo decía, ¿se recuerda de Pablo? Estar ausentes de este cuerpo significa estar presentes con el Señor. Esta semana murió uno de mis predicadores favoritos, y si se escuchó bien, ¿verdad? Porque lo dicen, ¿a poco podemos tener predicadores favoritos? Sí, me escuchó bien. Uno de mis predicadores favoritos, Bobby Valcom, y él decía, un día, él acaba de morir esta semana, él decía, un día van a escuchar un rumor de que el pastor Bobby Valcom ya no está más, ya no es más. Y él decía, no les creas, no lo creas, nunca lo creas. Dice, porque aunque yo muera, yo resucitaré con Cristo. No será mi final, porque si Cristo resucitó, yo resucitaré también con Él. Y esa es también una verdad para nosotros. Un día, hermanos, todos experimentaremos esto en este mismo lugar. ¿Para qué vamos tan lejos? Mira, no miras a las personas porque se van a empezar a espantar, pero si miras estas 4 paredes, lo vamos a experimentar, hermanos. ¿Quién está pensando en eso? Nadie quiere pensar en eso, pero vamos a experimentar eso. Un día, ¿verdad? Nadie sabe cuándo, pero un día vamos a experimentar eso y vamos a extrañar personas. Es algo muy normal, humanamente nos va a doler. Pero así como es un recordatorio constante del estado del mundo, así como es un recordatorio constante del estado pecaminoso, también es un recordatorio
de nuestra eternidad con el Señor Jesucristo. Así que esta lista de nombres, hermanos, que encontramos aquí, no es solamente una lista de nombres aburridos. Hay un contenido teológico muy rico en este mismo pasaje. Son recordatorios. Hay muerte, pero hay vida en Cristo. Muerte en esta vida, en este mundo, pero hay vida en el Señor Jesucristo. Todo apunta a Jesucristo. Pero hay otro detalle importante en esos pasajes. No me iba a poner a leer desde el versículo 5 al 32 para no acabarme todo el tiempo, pero ya nos estamos dando cuenta de palabras que se están repitiendo. Pero hay otro detalle importante, y este detalle es que, hermanos, es la abundancia de años, pero la escasez de fe. Abundancia de años, pero escasez de fe. Y vemos a personas que vivieron cientos de años, que obviamente no vamos a esperar eso el día de hoy. Después del diluvio cambiaron muchas cosas. Hoy Dios le permite a una persona vivir a 75 años, de pronto 80 años. Algunos quizá llegan a los 100 años, no es algo muy usual. En este contexto de Génesis 5 vemos a personas que llegaban a los 500, 700, 900 años, pero que estaban viviendo lejos de Dios. Nunca caminaron con Dios, nunca pusieron su fe en Dios. Y la pregunta es, ¿de qué sirve que una persona viva una larga vida física, pero lejos de Dios? ¿De qué sirve, hermanos? Dice la Nueva Traducción Viviente, Eclesiastés 6:3, un hombre podía tener 100 hijos y llegar a vivir muchos años, pero si no encuentran satisfacción en la vida y ni siquiera recibe un entierro digno, sería mejor para él haber nacido muerto. Habla fuerte. De nada sirve una cantidad de años físicamente, que no estamos diciendo que sea malo. Si Dios te permite 75, 80, 100, excelente. Eso no es lo más importante, porque si tú vives lejos de Dios, lo has perdido absolutamente todo. Una persona que vive una larga vida, pero vive para su propia gloria, nunca va a encontrar el verdadero gozo. El salmista dijo en el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y no se trata, el Salmo 92:12, no se trata de estar contando nuestros días físicamente, ¿no? A ver, pues si cada año tiene, ¿cuántos días? 365 días, y yo tengo tantos años, ya llevo a ver cuántos miles de días. No se trata de eso. Ahora que algunos nos acompañaron a la fiestecita de nuestro niño Seth, cómo cuentan los días, ¿verdad?, para sus cumpleaños, y ya falta una semana. Pues sí, ya falta una semana, qué bueno, gracias por recordarme. Ya faltan 5 días, ya faltan 4 días. No es contar los días en ese sentido. Si dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, hermano, hazlos valer. En palabras simples es eso, haz valer tu vida, haz valer tus años. Una vez más, ¿de qué serviría una larga vida si tú la vives lejos de tu Creador? Enséñanos, Señor, a contar nuestros días. Y espero que este tema, hermano, nos esté inclinando a reflexionar, a poner nuestra mirada en nuestra salvación. Cristo es la roca de nuestra salvación. Así que todos esos versículos, hermanos, de Génesis 5 parecen muy tristes, ¿no le parece? Si usted lo leyó y murió, y murió, y murió, parece algo muy oscuro, muerte, muerte, muerte. Pero los versículos 21 al 24 se menciona parte de la familia de Set. Ahora entra en la escena Enoc, que va a enseñarnos algo muy importante. Así que la tercera sección la hemos llamado Enoc caminó con Dios. Ese sermón, hermanos, es un llamado a vivir vidas piadosas. Ese sermón es un llamado a vivir vidas para Dios, cerca de Dios, en comunión con Dios, caminando con Dios. Hermanos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, como hijos de Dios, estamos llamados no a caminar con el mundo, es a caminar con Dios. ¿Quién dijo estas palabras? Mi reino no es de este mundo. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Y cuántos están con Cristo? Yo estoy con Cristo. Entonces no somos parte de este mundo. Andamos como peregrinos en este mundo, pero somos parte de un reino celestial. Así que tenemos que comportarnos como personas, hijos de Dios, que son parte de un reino celestial. Así que vamos a ver esta sección que la hemos llamado Enoc caminó con Dios. Y ahora sí vamos a ir nuevamente a Génesis 5, el versículo 21. Ya lo leímos al principio, pero solamente si alguien no lo había escuchado,
Vamos a leer nuevamente Génesis 5, 21 al 24. Voy a dar lectura y dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué será esto de caminar con Dios? ¿Te imaginas ahí caminando Enoc por una playa y al lado está un ser ahí glorioso? ¿Qué será esto de caminar con Dios? Vamos a ver el pasaje. Primero, ¿qué se nos dice acerca de Enoc? ¿Quién es Enoc? ¿Quién es Enoc? Muchas de las veces, hermanos, no tenemos tanto detalle, o a veces no tenemos tanto detalle en el libro que estamos estudiando, pero otros libros arrojan luz para ir armando el rompecabezas y poder empezar a entender un poquito más. ¿Quién fue Enoc? Bueno, se nos dicen algunos detalles. Si usted lo leyó, su padre era Jared, y dice que Enoc a los 65 años dio a luz un hijo y lo llamó Matusalén. También otro detalle que podemos ir marcando es que dos veces se menciona que caminó con Dios, no solamente una vez. Y cuando la Biblia repite algo, hermanos, ponle atención, hay un énfasis ahí. En el versículo 22 dice que no caminó con Dios, y en el versículo 24 también dice que no caminó con Dios. Otro detalle, hermanos, es de quién conocemos esta idea de que se haya ido al cielo sin haber muerto. Más que Enoc y Elías, ¿te recuerdas? Son las únicas dos personas que se fueron al cielo sin haber experimentado la muerte. ¿Qué otros detalles encontramos aquí? Si tú estás viendo, hermano, el contexto y estás viendo muerte, y de repente sale alguien que hace todo lo contrario, busca de Dios, se acerca a Dios, tiene comunión con Dios, eso te está enseñando que todas estas personas no caminaban con Dios, no tenían fe, no agradaban a Dios. Estás viendo un contraste muy fuerte. En medio de la muerte hay alguien que está dispuesto a marcar una diferencia, caminar con Dios. Y ahora hacemos la pregunta de manera más específica: ¿qué significa que Enoc caminó con Dios? Esta idea, hermanos, esta frase de caminó con Dios nos está describiendo una vez más su cercanía con Dios. Él está teniendo comunión con Dios, está obedeciendo a Dios. En el español nosotros leemos caminó con Dios, pero caminó con Dios viene del hebreo Tehaleg et Elohim, que literalmente significa pasear o vivir. Pasear o vivir, como si dijera que Enoc paseaba con Dios. Enoc vivía con Dios. Y eso nos va a empezar a dar un poquito más de luz, nos va a empezar a ayudar a entender un poquito más la idea de lo que significa caminar con Dios. Es pasear o vivir con Dios. Si tú paseas con alguien, yo creo que todos los que están aquí han ido de vacaciones alguna ocasión, ¿verdad que sí? Todos hemos ido de vacaciones. Ya sea que vas con amigos o solamente tu familia de sangre, esposo, esposa, hijos, pero sales de vacaciones. Y si tú sales con alguien, tú paseas con alguien, eso significa que tú estás cerca de alguien, tú estás pasando tiempo con alguien, tú estás teniendo comunión con alguien, tú estás disfrutando de la presencia de alguien. Es el mismo concepto aquí. Enoc anduvo cerca de Dios. Enoc disfrutó de la presencia de Dios. Fue constante en esa comunión íntima con Dios. ¿Te recuerdas de alguna otra persona en toda la Biblia que se mencione de alguien que haya caminado con Dios? Y hermanos, a veces son frases, porque por ejemplo puede haber algunas otras personas, no se fueron al cielo sin experimentar muerte. No dice que caminaron con Dios, pero igual fueron personas piadosas, pero solamente de dos personas se dice que caminaron con Dios. Una fue Noé, que lo estamos leyendo, y la otra persona fue, ¿se recuerdan? Por ahí lo escuché. Noé caminó con Dios. Si alguien nada más quiere tomar la cita como una referencia, es Génesis 6, 8 y 9. Génesis 6, 8 y 9 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios,
Esas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Hermanos, ¿cuál es el punto que estamos viendo aquí? Una vez más, a pesar de la contaminación del pecado, a pesar de la condición de maldad, ¿qué más vemos aquí en la genealogía en el capítulo 5? Bueno, vemos gracia, vemos misericordia, donde Dios permite a una persona que se acerque a Él. Ahora, vaya a Hebreos 11:5, porque Hebreos 11:5 también nos agrega otro detallito acerca de Enoc. Hebreos capítulo 11, versículo 5. ¿Están despiertos? Hebreos 11:5 dice: por la fe, y ya tendríamos que hacer una pausa ahí. Por la fe, esa es la clave, esa es la llave. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, por un lado nos está diciendo que tuvo fe, pero hay otra parte importante. Antes de haber sido elevado al cielo, ¿qué nos dice el texto? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hay personas que se la pasan toda su vida tratando de agradar más a los hombres. Hermano, preocúpate por hallar la gracia de Dios. Preocúpate por hallar la gracia ante los ojos de Dios. Por cierto, no lo tiene que buscar, pero el siguiente versículo tan conocido es ese que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que encontramos en Génesis 5, lo que encontramos en Hebreos 11, hermanos, son palabras similares, términos similares, ideas similares. Es caminar con Dios, andar con Dios, agradar a Dios, dar testimonio y ser constante en eso. ¿Cómo sabemos que Enoc fue constante? Bueno, ¿cuántos años vivió Enoc? Se nos dice que a los 65 años dio a luz a Matusalén y después vivió otros 300 años. Por lo tanto, Enoc vivió 365 años. Hay un corito por ahí, no sé si algunos lo conocen, de 365 años vivió Enoc y desapareció. O sea, ahí te habla de constancia, Es toda una vida, porque no se marca otra cosa más que una vida constante, agradando a Dios, dando buen testimonio para su Dios. Mantuvo su fe. Así que yo te pregunto, ¿estás caminando con Dios constantemente? Y no tienes que responder, esa sí es una de esas que no tiene que responder. ¿Estás caminando con Dios? Suena bien bonito responder que sí, ¿verdad que sí? ¿Estás caminando con Dios? Pues yo creo que sí. Si tú armas todo el rompecabezas de todo lo que se está mencionando ahora de Enoc, ¿realmente estás caminando con Dios? ¿Estás cerca de Dios? ¿Estás teniendo intimidad con Dios? ¿Estás teniendo comunión con Dios? Y constantemente hasta que Dios venga por nosotros o alguno de nosotros experimentemos la muerte física, ¿estás realmente, constantemente, continuamente caminando en ese sentido con Dios? Porque no vas a decir yo camino con Dios y al mismo tiempo no alimentarte de la palabra de Dios. Tú no vas a decir yo camino con Dios, pero no tengo ni un tiempito para la oración porque estoy lleno de cosas. Yo camino con Dios, pero si de pronto está nublado y veo una nube allá como a 1 kilómetro, puede ser que llueva, ya no vengo a la iglesia. ¿Le das importancia al día del Señor? Tú no vas a decir que tú caminas con Dios y te estás comportando a veces más como los incrédulos que como un hijo de Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Es estar a la par de Dios, cerca de Dios, estar pasando constantemente tiempo con Dios. Dirías, bueno, es que eso fue Enoc. Estaba más fácil en aquel tiempo. ¿Está más fácil en este tiempo? ¿Cómo estaremos? ¿Qué piensas? ¿Sería más fácil en aquel tiempo? Esta es la misma generación de la que Cristo expresó como en los días de Noé. Esta es la misma generación que si tú nada más le das la vuelta a la página,
Dios miraría la maldad de los hombres, la cual era mucha, así la describe, era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solemne el mal. El hombre constantemente buscó el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y en medio de todo eso, Noé caminó con Dios. Caminar con Dios implica ser firme en un mundo de pecado. Caminar con Dios implica ser firme en un mundo lleno de tentaciones. Es mantenerse puro en medio de maldad. Implica andar a la par de Dios, fuera de la voluntad de Dios, no caminando adelante de Dios, no caminando atrás de Dios. Es caminar en total sintonía, armonía a la voluntad perfecta de Dios. Pero hay algo más todavía rico teológicamente hablando en esta sección. Ya dijimos constantemente acerca de la muerte como consecuencia de la caída, la muerte como consecuencia del pecado, pero en medio de todo eso, ¿no te parece que es consolador ver a alguien como Noé? ¿No te parece algo consolador ver a Noé que fue traspuesto para no ver muerte? ¿Te recuerda algo eso? Que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Sabías que la misma fe que Enoc tuvo es la misma fe que tú tienes? Es la misma fe que yo tengo, es el mismo Salvador, es el mismo Redentor, es el mismo Evangelio. ¿Sabías eso? ¿Alguien lo sabe? Es la misma fe, es el mismo Dios Redentor, el mismo Hijo Salvador. Y Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Podemos morir físicamente, pero nuestro destino es la eternidad con Cristo. Nuestro destino es la eternidad con nuestro Creador. Por lo tanto, podemos leer acerca de Enoc, que fue traspasado para no ver muerte. Hermanos, tú y yo en Cristo no vamos a ver muerte espiritual por la gloriosa redención del Hijo Jesucristo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuál es la aplicación de todo este punto, hermanos? De toda esta tercera sección. ¿Cuál es la aplicación? Nuestra esperanza, hermanos, no está en prolongar la vida terrenal. No se trata de cuántos años físicos tú tienes, que si Dios te los permite en su gracia común, qué bueno, pero no se trata de eso. Se trata de caminar con Dios y tener vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? ¿De qué serviría vivir 100 años? Y sí que llegamos, porque a los 40 ya nos duele todo. ¿De qué serviría llegar a los 100 años y al final perder tu alma? ¿De qué serviría, hermanos? Hemos conocido casos de personas que han muerto pero muy jovencitos, que hasta nos cuesta aceptarlo y nos cuestionamos, ¿por qué Dios tan jovencitos y se nos han ido? Pero esas personas, si eran hijos de Dios, tienen una eternidad con Dios. Y lo contrario es una persona que puede morir hasta los 100, 110 años, si muere sin Dios, si muere sin Cristo, le espera también una eternidad, pero en un lugar totalmente diferente, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué hemos visto en el capítulo 5, hermanos? Hemos visto en primer lugar que hemos heredado una naturaleza pecaminosa, y como ahora tenemos una naturaleza pecaminosa, en segundo lugar nos recuerda la consecuencia del pecado, que es la muerte. Todos van a experimentar muerte, creyentes y no creyentes, todos, justos e injustos, vamos a experimentar muerte física. ¿Y qué dijimos de la muerte espiritual? Nos tocaba a todos, pero Cristo vino a morir por pecadores como cada uno de nosotros. Después vemos que en medio de esa muerte no caminó con Dios, para poner un ejemplo también de piedad y santidad. Pero vamos a mirar una cuarta sección que es el último punto, que es la preparación del escenario para la redención. La preparación del escenario para la redención. Sí hay muerte física, hay muerte espiritual, y quizá alguien aquí está sin Cristo, o alguien estará escuchando por algún lugar y está sin Cristo, y no tienes una comunión con Dios, no tienes una relación con Cristo.
Recuerda que venir a la iglesia no salva a nadie. Recuerda que una denominación no salva a nadie. Ofrendar no salva a nadie. Servir no salva a nadie. Cristo salva. Dios va a usar ahora a Noé como medio para mostrarnos ese camino, ese escenario de redención. Veamos los versículos 28 al 32. Estamos en Génesis capítulo 5, los versículos 28 al 32. Si lo tienen ahí, vamos a leer. Génesis 5, dice el versículo 28, vivió Lamec. Aquí no debe de haber confusión, hermanos. A veces hay nombres repetidos. Hay un Lamec en el capítulo 4, hay un Lamec en el capítulo 5, así como hay un Enoc en el capítulo 4 y un Enoc en el capítulo 5. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Una vez más, hermanos, aquí comienza otra descendencia desde Lamec, que es uno distinto del capítulo 4. Si usted se recuerda, nomás para hacer un breve recordatorio, el Lamec del capítulo 4 era esta persona homicida, era una persona que había practicado la poligamia. Si se recuerda, tenía 2 mujeres, estaba en constante pecado, pero no es el Lamec de esta persona, de este capítulo, porque el Lamec del capítulo 5 era una persona piadosa. ¿Cómo lo sabemos? Porque esperaba la liberación que Dios había prometido. Si una persona esperaba esa liberación, era una persona que había puesto su fe en el Mesías, que para muchos de ellos todavía no llegaba, para nuestro tiempo ya ha llegado. El versículo clave, hermanos, ¿dónde lo encontramos? ¿Cómo se llama la cuarta sección? La preparación del escenario para la redención. ¿Y cuál es el versículo clave? Es el versículo 29. Génesis 5:29 dice, y llamó su nombre, si están despiertos, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y de nuestro trabajo y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. La Biblia es hermosa, ¿no le parece, hermano? ¿Notas algo en el pasaje? Tú lo puedes entender, ¿verdad que sí? De la misma manera, hermanos, que Adán entendió el pecado y las consecuencias, de la misma manera que Adán entendió el plan de salvación y por eso fue y le puso por nombre a su mujer Eva, que significa vida. Ya se nos olvidó después de 2 semanas. Adán le puso por nombre Eva, que significa vida, porque Eva sería la madre de todos los seres vivientes. Sí, hay pecado, claro que sí, pero como viene vida tras vida tras vida, es una manera de ver la gracia y es una manera de poner su fe en lo que Dios había dicho. Bueno, aquí pasó algo similar. Hay alguien que está creyendo, hay alguien que tiene fe, hay alguien que está diciendo, un día vendrá mi hijo Noé que nos va a aliviar, pero por supuesto que ese tiene un contenido teológico mucho más amplio, mucho más profundo, porque Noé es un tipo de Cristo. Noé es un tipo de Cristo y es la persona a través de quien Dios traería, claro que sí, juicio, pero también salvación, porque Dios va a hacer un pacto, va a hablar con Noé y le va a decir, empieza a construir un arca. Sí, hay juicio, por supuesto que tiene que haber un juicio, nunca se nos olvide eso. Dios tiene que juzgar el pecado, pero así como Dios va a juzgar el pecado, en medio de eso hay misericordia. Porque un día vendría el arco iris, que aunque hoy le han dado un significado totalmente distorsionado, nosotros podemos ver en el Génesis el arco iris no volvería a destruir la tierra de esa manera, y hace un pacto con Noé. Y de ese mismo diluvio al final va a salir una nueva generación. Es una manera de recordarnos que Él nos da una nueva oportunidad. Ahí está la gracia, ahí está la bondad, ahí está la misericordia. Ahora, el nombre de Noé, hermanos, el nombre de Noé viene del hebreo Noach, que significa descanso. ¿Sabía eso? Noé significa descanso. De hecho, el mismo texto que nosotros hemos leído, hermanos, en la Biblia de las Américas, literalmente dice, y llamó su nombre Noach, que significa, este nos dará descanso. Este nos dará descanso.
¿Por qué necesitan un descanso? ¿Por qué tiene que decir eso el texto? Bueno, si ellos dicen o están esperando un descanso, definitivamente es porque ellos están bajo maldición. Dice, este nos aliviará o nos dará descanso. Nos habla como un recordatorio de la condición humana en la que ellos saben que se encuentran. Y están desesperados con que alguien venga a su rescate y les dé descanso. ¿Quién es nuestro descanso, hermanos? Dígalo más fuerte, ¿quién es nuestro descanso? Jesucristo es nuestro descanso verdadero. Hebreos 4, 9 y 10 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Se nos ha hablado acerca de guardar el día de reposo, guardar el sábado. Bueno, Cristo, como lo hemos dicho, es nuestro reposo. Es el descanso y el reposo para el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nuestro descanso está en Cristo Jesús. Nuestro descanso está en aquel que dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados o cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pregunto, ¿te sientes cansado? Yo sé que algunos van a decir, sí, ayer trabajé mucho, ¿verdad? O me fui a jugar por allá, tengo algo dolorido, el cuerpo dolorido, que también, ¿verdad?, es válido. ¿A qué edad se empezaron a sentir así, hermano? Porque tengo ese dilema, que estoy preocupado, no sé si es normal que a los 40 ya me duele todo o algo me pasó raro. Todos aquí podemos experimentar eso físico, ¿cierto? Pero yo pregunto, ¿te sientes cansado? ¿Sientes que no encuentras la verdadera paz? Y es que tú te has dado cuenta que como vivimos en un mundo caído y tú eres un ser caído, eres una persona que por la naturaleza de nuestro pecado no te vas a poder ayudar a ti mismo, no te vas a poder rescatar a ti mismo, no te vas a poder salvar a ti mismo, no te vas a poder consolar a ti mismo, no puedes con tus propias cargas. Toda persona que está sin Cristo hoy mismo lo sabes muy bien. Si alguien está ahí en su lugar sin Cristo, sabes perfectamente que no puedes con esas cargas pesadas. Y dices, pero ¿qué tengo que intentar de nuevo? Ya lo intenté todo. He buscado ayuda por todos lados. Es que la respuesta es solamente Cristo. El único que dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, ese es el Señor Jesucristo. Así que ven a Él. Él es nuestro reposo, Él es nuestra paz, Él es nuestro descanso, Él es nuestro alivio. ¿Quién dice amén, iglesia? Él es nuestro alivio. Cuando nosotros pasamos por enfermedades, ¿qué hacemos? Pasamos por una enfermedad y inmediatamente ¿qué vamos a buscar? Pensé que todos iban a decir el Vicks, el Vaporub. Una medicina, una pastillita, una cita con un médico, otra segunda opinión, tercera, cuarta y quinta opinión con otro médico. Andamos buscando qué nos puede aliviar. Remedios caseros también que nos inventamos en la casa. Queremos que algo sane nuestras heridas, queremos que algo sane nuestras molestias. Hermanos, Cristo es el alivio eterno para nuestras almas. Por eso la Biblia dice que Él tomó esas molestias, Él tomó esas enfermedades, Él tomó esas heridas y ahora tenemos eterno alivio en Cristo. Isaías 53, ya casi voy a terminar, iglesia. Isaías 53, 4, tú lo conoces ciertamente. Él, ¿quién es Él? Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay pecado, hay muerte, pero en medio de todo eso, ahí está nuevamente la luz, el rayo de esperanza que apunta a Cristo y que vemos a lo largo de toda la Biblia. Dios nuevamente va a preservar una línea de esperanza. Yo repetí esta frase la semana pasada, no sé si se van a recordar que hasta les dije, hermanos, yo esperaba un amén, y es lo mismo aquí. Dios nuevamente, y seguramente a lo largo de Génesis vamos a decir nuevamente, Dios está preservando una línea que apunta a Cristo.
nuestro verdadero descanso, nuestro verdadero alivio, nuestra esperanza, el único mediador entre Dios y los hombres, el único Salvador. Y voy a concluir con esto, hermanos. Voy a concluir con esto. En este capítulo entero, ¿quién sobresalió como personas que buscaron a Dios, que caminaron con Dios? Sobresalió Enoc y sobresalió Noé. Ambos van a ser recordados a lo largo de la historia por personas que caminaron con Dios, personas que tuvieron fe en Dios, porque Hebreos también nos habla de la fe de Noé. Son ambos personas que se nos va a estar constantemente recordando como personas que agradaron a Dios, que dieron testimonio de su Dios. Y ya dijimos, hermanos, que entonces no va a importar cuántos años físicos nosotros vivamos, no va a importar cuántos logros alcancemos, cuántos títulos tengamos, cuántos diplomas. Eso nunca va a ser lo más importante. No se trata de cuánto vas acumulando antes de que Dios te llame a su presencia. Escucha, también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar todos mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos, palabra todos, mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Es lo que piensa el hombre, ¿te das cuenta? Ahora veamos lo que piensa Dios. Pero Dios dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y de una manera muy pero muy similar, Mateo 16:26, ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo entero y perdiera su alma? ¿O qué dará el hombre en rescate por su alma? Ese es el punto, hermanos, es la clave, una vez más. ¿De qué sirve una vida larga pero sin Dios? Es preferible que quizá Dios nos permitió una vida joven y quizá Él nos va a llamar a su presencia, pero lo importante es estar seguros en Cristo. ¿Cómo deseas ser recordado? Y con esto voy a estar cerrando. Si quieren empezar a pasar poco a poco los muchachos de la alabanza. ¿Cómo deseas ser recordado? Empieza a reflexionar en esa pregunta. ¿Cómo deseas ser recordado? ¿Que solamente se diga y murió? ¿O que se diga él fue un hombre, él fue una mujer que constantemente caminó con Dios? ¿Cómo vamos, hermanos, hasta ahorita? En la edad que tienes ahorita, ¿cómo vamos? ¿Qué se diría de ti? Pues se llamaba, murió, o ella, él verdaderamente caminaron con Dios. ¿Serás recordado por alguien que agradó a Dios constantemente? ¿Serás recordado como un padre piadoso, una madre piadosa, un hijo, hija piadosa? ¿Es tu fe una fe que da testimonio de agradar a Dios en todo? ¿Vives para la gloria de Dios? ¿Estás marcando diferencia en medio de esta sociedad pecaminosa? Porque ese es el punto. Recuerda dónde y en qué tiempo lo hizo Noé. En un tiempo lleno de maldad. Por eso yo te pregunto a ti: ¿estás marcando una diferencia ahora en este mundo que está totalmente perdido y distorsionado? En esta sociedad pecadora, ahí estás marcando la diferencia. Y si el mundo se comenzara a poner peor, hermanos, que no debería de extrañarnos, Cristo está cada día más cerca. Y si el mundo se pusiera todavía peor y los cristianos fueran puestos a prueba y perseguidos, ¿cómo responderías? Ponte de pie y repito nuevamente la pregunta inicial: ¿cómo serás recordado? ¿Cómo serás recordado? ¿Con la frase y murió y ahí termina todo? ¿O serás recordado como una mujer o un hombre que caminó con Dios? Cierra tus ojos. Y en tu lugar busca la gracia de Dios. Oh, hermanos, ¿qué haríamos sin la gracia de nuestro Dios? Justos e injustos reciben gracia común. Muchos han experimentado una gracia salvífica, una gracia salvadora. No vas a poder tú solo.
Tú no puedes caminar con alguien que tú no conoces. Para conocer a Dios necesitas conocer a ese mediador entre Dios y los hombres, el único nombre bajo el cielo en quien podemos ser salvos, el único que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y como lo dijimos la semana pasada, no es Set, no es Abel, no es Adán, no es Enoc, no es Noé, es Cristo. Pon tu mirada en Cristo. Pide la ayuda de Dios, pide la ayuda del Espíritu Santo. Busca de su gracia. Como la palabra dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cristo salva. Arrepiéntete de tu pecado, reconociendo que tú no puedes solo. Niégate a ti mismo. Dile no al mundo y dile sí a Dios. Y ven a Cristo en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado el día de hoy a través de este libro. Te pedimos para que este mensaje llegue a cada una de las personas. Te pedimos para que eso realmente esté tocando los corazones y que el Espíritu Santo haga la obra que a Él le toca hacer, de convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Trabaja en los corazones de las personas aquí presentes. Y si hay alguien que ya es creyente, Señor, te pedimos por ese fervor que muchas veces no existe en nuestras vidas, por esa comunión, con esa cercanía con Dios. Señor, que dejemos ser cristianos de un día, que dejemos eso porque realmente no es ni siquiera coherente con las Escrituras. Permite que seamos hijos tuyos, que lo demuestran en todo lugar y en todo tiempo, y que constantemente seamos personas, hombres y mujeres que caminan con Dios, que están cerca de Dios, que agradan a Dios, que dan testimonio verdadero de ser hijos transformados por su Creador. Gracias por este tiempo, lo ponemos en tus benditas manos y sé con cada uno de mis hermanos y sus necesidades. Y te pedimos todo esto en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Vamos a cantar. Gloria a Dios.